Capítulo 4. El fin del mundo. Hace mucho tiempo, tan lejos que el recuerdo se desdibujó en el mito, había sido un aventurero, un lobo solitario que no podía llevarse bien con sus compañeros. De hecho, si se le provocaba, las disputas se intensificaban incluso con aquellos que compartían el mismo linaje del dios, a veces resultando en asesinato directo. Las palabras de su diosa nunca tuvieron sentido, pero ella aprovechó su descuido, sumergiéndose en el laberinto día tras día en busca del poder y la emoción del combate. Esto ocurrió durante la época en que los dioses habían descendido recientemente al mundo, en la ciudad que llegaría a ser conocida como la ciudad de los héroes y los dioses. Horario, mortales y dioses trabajaron incansablemente para sellar el enorme, gran agujero de la mazmorra. En medio de todo esto, hubo excepciones, los dioses juguetones que prosperaban en el caos. Desde sus inicios, Horario había estado dividido en familias del bien y del mal, siendo las familias del mal abrumadoramente superadas en Nimero, y había pertenecido a uno de esos pocos del campo del mal. Nunca tuvo grandes ideales sobre salvar el mundo. El mantra de los dioses, simplemente lucha, simplemente gana y sigue haciéndote más fuerte, fue suficiente. Eso era todo lo que necesitaba. Mirando a través de las pretensiones de los dioses, se burló. A ti también te gustan este tipo de cosas, ¿no? Amaba la fuerza. La fuerza era simple, cuanto más fuerte eras, más podía prevalecer tu voluntad. La disciplina y el orden no le convenían. Lo más importante es que la violencia trajo satisfacción. Solo en el fragor de la batalla, en el intercambio de vida o muerte, se podía sentir un calor intenso y vivo. Ese calor era su único propósito en la vida. Machine Translated by Google era lo único que podía despertar emociones en el cascarón vacío que era. No importaba si se enfrentaban a monstruos en el laberinto o a otros aventureros. La euforia que sentía al derribar a un oponente y el dolor de ser herido a cambio le devolvieron la vida, aunque fuera fugazmente, pintando una sonrisa en su rostro por lo demás sin vida. Por lo tanto, el orden excesivo resultaba inconveniente, y luchar contra aquellos que pertenecían al bien no era un problema en absoluto. Ansiaba batalla, en cualquier lugar, en cualquier momento, por el bien de ese calor y esas esquivas emociones. Un día, sin embargo, murió. En lo profundo del laberinto, un monstruo más fuerte lo mató. Eso fue todo, y sin embargo, a pesar de su vida violenta, estaba consumida por el arrepentimiento. Por patético que fuera, se encontró sin ganas de morir. La fuerza era simple, pero también cruel. No comprendía la ley natural de que los fuertes serían inevitablemente aplastados por alguien más fuerte, tal como ella había pisoteado a los débiles. Como lobo solitario, siempre se aventuraba solo en el laberinto. Entonces no había nadie para salvarlo. En sus momentos finales, los recuerdos pasaron rápidamente, un caleidoscopio de desesperación abrumadora y anhelo insatisfecho. No quiero morir. No quiero morir. Alguien. Y entonces creyó oír algo. Está bien, como el susurro de un diablo, una luz vibrante y multicolor ardía en su corazón. Algo así, parecía como si algo así hubiera sucedido, entre sus pensamientos toscos y descoordinados, mientras se aferraba a los fragmentos de lo que una vez fue, el recuerdo, parpadeaba débilmente. Fusaleit Fallarica, antes de que los innumerables círculos mágicos pudieran disparar sus proyectiles, Lefilla activó su habilidad de doble canto, desatando su magia de ataque de área amplia. El círculo mágico con forma de anillo se expandió instantáneamente, transformándose en un cañón dorado que aniquiló todo. Dentro de su ángulo de disparo, los muros azules, los pilares azules y las acechantes flores devoradoras de hombres y las arañas parásitas conocidas como Varacites fueron borrados. Después del aluvión de fuego, lo que quedó fueron los restos carbonizados y llenos de humo del reino demoníaco y los rastros cenicientos de los monstruos destruidos. Me preparé cuando la mazmorra comenzó su bombardeo, pensando que esto era todo. Sí, pero resulta que la magia de Lefilla es más rápida que nuestras banderas espirituales. Incluso después de todo ese entrenamiento con los ARC sobre el uso de las banderas, mi unidad, junto con Bete y los demás, arrasaron a asas de esta manera. Lefilla está acostumbrada a desatar un caos como este después de todo lo que pasamos en ese entonces, dijo aquí riendo, ofreciendo algo de consuelo mientras Lefilla era elogiada por su apoyo durante batallas anteriores con jefes formidables. Los patrones de ataque del reino demoníaco habían cambiado desde que derrotaron al Demi-Espíritu. En lugar de hordas de monstruos, la propia mazmorra lanzaba bombardeos, de forma muy similar a lo que había hecho la mazmorra artificial de Naasas, pero para la familia Louki, esto no era nada nuevo. Finn, con su asombrosa previsión, ordenó a Lefilla y Iberia bombardear preventivamente las formaciones mágicas enemigas antes de que pudieran activarse, dejándolas inertes. Cada vez que se destruían muros o pilares, la mazmorra priorizaba la regeneración de su estructura, como cualquier mazmorra natural. Y cada vez que aparecían nuevos círculos mágicos,
los magos desataban su potencia de fuego para suprimirlos, anulando así los intentos de la mazmorra de implementar una estrategia de superbombardeo. Las gemas azules incrustadas en las paredes y pilares actían como fuentes de energía para estos bombardeos. «Destruidlas en cuanto las veáis», ordenó Riberia. «Entendido», fue la rápida respuesta. Cuando la magia del espíritu fluyó hacia la mazmorra, activando los círculos mágicos, las gemas azules incrustadas brillaron con tonos rojos o amarillos, lo que indicaba su naturaleza ofensiva. Al detectar esto, Riberia identificó los mecanismos de la mazmorra y, bajo su mando, los elfos de la familia Freya destruyeron rápidamente las gemas. Aunque las piedras preciosas se regeneraron rápidamente, su destrucción interrumpió temporalmente los bombardeos de la mazmorra, dando a los aventureros tiempo suficiente para avanzar. Tener una retaguardia robusta realmente hace que explorar mazmorras sea más fácil. Es como añadir una carta de triunfo contra las irregularidades. Con Amid uniéndose a nosotros, es como darle un garrote a un ogro, comentó Garis, coincidiendo con Tsuaki, que se mantuvo alerta mientras exploraba. En las mazmorras, los guardias de retaguardia solían ser los más valiosos. Si bien los combatientes de primera línea prosperaban en las batallas uno contra uno, en las mazmorras era muy importante contar con guardias de retaguardia expertos para brindar apoyo. La propia Riberia era considerada la cumbre de la excelencia en la retaguardia, dominaba a la perfección la ofensiva, la defensa y la sanación. Su título como la maga más fuerte de la ciudad provenía de su versatilidad inigualable en cualquier situación. Y en Lefilla, que incluso podía invocar la magia de Riberia, la familia encontró a su futura maga más prometedora. ¿Recargar magia para bombardeos instantáneos? Honestamente, ¿no es eso incluso más impresionante que la magia sin canto de Belcranel?, murmuró Narvi. Narvi, no menciones ese nombre, dijo Lefilla. Vas a provocarme y hacer que me sea. Da miedo, Lefilla. Pensé que había madurado, pero sigue siendo tan problemática como siempre, bromeó Tío Una. Como si fueras ti quien habla, Tío Uni, replicó Tío Una. A pesar de la potencia de fuego superior de Riberia, la capacidad de Lefilla para lanzar hechizos más rápido la hacía invaluable para cubrir las brechas en los tiempos de canto más largos de Riberia. Juntos, la familia Louki estaba refinando un enfoque táctico ideal para el combate en mazmorras, y el entrenamiento de Riberia finalmente estaba dando frutos. Su coordinación y adaptabilidad, perfeccionadas a través de batallas en Naasas, les permitieron mantener el impulso incluso contra el aterrador reino demoníaco. La única debilidad evidente de este reino demoníaco es su falta de visión estratégica. Finn puede predecir cada movimiento que hace su controlador, observó Riberia. De acuerdo, dijo Amid. Parece que el espíritu corrupto gobierna la mazmorra, pero esta previsibilidad está trabajando a nuestro favor. Es mucho más fácil lidiar con eso que con una mazmorra completamente caótica. Amid se dio cuenta de lo mucho que Naasas los había preparado. El dolor y la lucha que soportaron durante esa batalla los habían convertido en una fuerza capaz de enfrentar incluso los horrores del piso 60. Si la mente maestra de Enyu hubiera sido su oponente nuevamente, tal vez no habrían sobrevivido, pero Finn y los demás ya habían conquistado esa amenaza, reclamando su victoria como propia. Este progreso es nuestro, pensó Amid mientras marchaba hacia adelante con el equipo de asalto. La luz violeta. 11 horas después de su incursión en el piso 60, el paisaje comenzó a cambiar. El resplandor azul del suelo estaba siendo reemplazado por una luz púrpura enfermiza y siniestra que se filtraba desde sus profundidades. Reconociendo esto como una señal de que se estaban acercando al santuario más íntimo, los aventureros guardaron silencio. Ice, sintiendo el pulso de su propio corazón acelerado, apretó su agarre en la empuñadura de despertar mientras se acercaban a lo desconocido. Y entonces... Esto es, el final del piso, era enorme. Tan enorme que su enorme tamaño lo hacía insignificante. El paisaje azul se había transformado por completo. La composición misma del laberinto había cambiado, pasando de una piel azul celeste a una piel púrpura grotesca y siniestra. Los pilares púrpuras ya no se alzaban desde el suelo, sino que se extendían hacia abajo desde el techo. Ya no eran pilares, eran enormes árboles de carne, con docenas de ellos enraizados en el enorme techo de la cámara. Innumerables piedras preciosas estaban incrustadas en las paredes, estructuras que parecían pilares y montículos con forma de hormiguero. Las piedras preciosas brillaban con energía mágica concentrada y su resplandor hizo que Riley y los demás agarraran inconscientemente con más fuerza sus banderas espirituales. La atmósfera que alguna vez fue asombrosa y fantástica había sido reemplazada por completo por un terror inquietante y espeluznante. La carne púrpura, que recordaba el interior de alguna criatura deforme, era más siniestra y tóxica que nunca. Esta grotesca transformación era causada por la luz emitida por la entidad central de este reino demoníaco. ¿Es ese, el espíritu corrupto? Era un cerebro.
Suspendido en el centro del techo de la enorme cámara había un enorme cerebro púrpura con fisuras profundamente surcadas, pero llamarlo cerebro, en el mejor de los casos, parecía dudoso. Su grotesca superficie estaba plagada de ramas carnosas o apéndices parecidos a raíces que se retorcían y chapoteaban lentamente. En el centro, un enorme ojo inico miraba fijamente, con un párpado dorado turbio y un iris que alternaba entre azul y rojo, enmarcando una pupila completamente negra que parecía encarnar la oscuridad pura. El ojo estaba fijado intensamente, inicamente, en Ice. Flotando alrededor del cerebro había anillos de luz. Estos halos, distintos de los círculos mágicos, emitían chispas chispeantes como si estuvieran hechos de un poder mágico incomprensible. Los magos comprendieron instintivamente que tocarlo los llevaría a un destino mucho peor que la electrocución. Debajo de la base del cerebro, una larga estructura espinal con forma de serpiente se extendía hacia abajo y se conectaba con ella. Ella era la manifestación más hermosa, seductora y horrorosa del espíritu corrupto que habían encontrado hasta ahora. Su torso humanoide, parecido a una diosa grotesca, carecía de piernas. En cambio, la parte inferior de su cuerpo se fusionaba a la perfección con la estructura de la columna vertebral, como una lamia. Su suave piel lavanda brillaba de forma antinatural, casi hipnótica. Su ombligo pequeño y regordete, sus pechos excesivamente grandes, de tamaño humano, y sus brazos y hombros flexibles estaban marcados con grabados similares a glifos sagrados. Por su espalda fluía una cascada de cabello, de color púrpura intenso, similar a una cascada. Su cabeza tenía 3 ojos, 2 atractivos ojos carmesí se posaban en su rostro, mientras que un tercer ojo, idéntico al del cerebro, residía en su frente. De su cabeza se extendían 4 protuberancias de color carmesí en forma de cuernos, que parecían una corona propia de una reina, en lugar de los cuernos de un demonio. Ice la miró horrorizada. Su corazón latía con fuerza, la sangre le corría por las venas, pero le fallaba la voz. La apariencia grotesca y cautivadora de la criatura la abrumaba, pero Ice se dio cuenta de lo que los demás ahí no habían notado. Los árboles de carne que rodean el cerebro estaban hechos de cabezas espirituales, fusionadas entre sí para formar árboles con caras humanoides. No eran muy diferentes de los altares espirituales que había visto en la batalla contra la mazmorra artificial de Naasas, pero aún más grotescos. Los rostros fusionados tenían expresiones de tormento eterno, llorando lágrimas como si estuvieran atrapadas en capullos, formando la estructura de los árboles. Estos eran los espíritus devorados. El espíritu corrupto había consumido innumerables espíritus para crear este horrible cuadro. Ahora, los ojos radiantes y brillantes del espíritu corrupto se fijaron en Ice, como si tuvieran la intención de agregarla a su grotesco pilar de espíritus. Aria, un dulce y triste aliento morado acompañó el llamado. Con una mirada que parecía reencontrarse con un amante, un amigo perdido hace mucho tiempo o un compañero eterno, el espíritu corrupto sonrió. La estructura espinal se balanceó como una serpiente, levantando su torso. Sus 4 ojos, todos ellos, se centraron en la chica de cabello dorado cuya expresión se contorsionó con disgusto. Entonces el espíritu corrupto se rió. ¡Ajá! La risa melódica pero resonante resonó en la cámara, sacudiendo el aire y los tímpanos de los aventureros. Narvi y los demás se taparon los oídos instintivamente. La risa del espíritu era infantil, arrogante y extrañamente inocente, una melodía de destrucción. Quería verte. Siempre quise verte, Aria. No soy Aria. La voz de Ice tembló con disgusto reprimido. Sin embargo, el espíritu corrupto, sacudiendo su largo cabello, sacudió la cabeza y lo negó. No. Eres la hermana del cielo. Mi hermana pequeña. La espada de la tempestad. Mi banquete final. La voz infantil y resonante ignoró toda lógica y solo existía para cumplir sus viles deseos. Venid, seamos uno. Su hermoso rostro de diosa se torció en una sonrisa grotesca. Una lengua larga y carmesí se deslizó de sus delgados labios, traicionando su verdadera naturaleza. Tío Una y Tío Uni levantaron sus armas en silencio. La mirada de Bete ardía con hostilidad. Finn, ¿podemos matarla ahora? Sí. Prepárense para la batalla, respondió Finn con calma. Atacad junto con el segundo ataque de Lefilla. Protege a Ice a toda costa. El intento asesino del hombre lobo fue recibido con la aprobación del héroe. Con una mirada de Finn, Lefilla asintió y comenzó a recitar su segundo hechizo. Armó su magia de barrera en su círculo mágico, mientras que Riveria ya había preparado sus encantamientos protectores y Amid estaba lista para lanzar su hechizo de curación multiusos en cualquier momento. Se tomaron todas las precauciones. Los ataques físicos serían bloqueados por la impenetrable defensa de Garrus. El poder ofensivo, reforzado por la ferocidad de Bete, Tsubaki y Hogni, fue más que suficiente. El plan de Finn era claro: utilizar a Ice como cebo para crear una apertura para un asalto total. ¿Bailamos?
¿O cantamos? Espera, déjame llevar a mi amiga. Amigo, las palabras del espíritu detuvieron a los aventureros por un momento, incluso tío Una reaccionó ante lo inesperado. Terminó. No la escuches, ordenó Finn con dureza, pero antes de que pudieran actuar, el espíritu gritó, ven, Rivis. El nombre sorprendió a Ice y Lefilla. De las sombras de un árbol de carne particularmente grande, emergió una figura, una silueta lenta y deliberada de una mujer que avanzaba hacia la luz. Muchos aventureros quedaron boquiabiertos al reconocerla. Esa es Aura, cabello blanco cayendo, vestido con un atuendo de batalla rojo y negro. Este último estaba hecho jirones, apenas si servía como ropa, como si el portador hubiera sido despojado de su ropa por merodeadores. Las orejas puntiagudas la marcaban como un elfo, lo mismo que Lefilla, quien había gritado en estado de shock. Aura Moriel, Aura Moriel. Ella era miembro de la familia Diana Isas, una aventurera que se supone que pereció durante la invasión de Carne Verde en el primer asalto a Naasas. ¿Por qué estás aquí? Se suponía que debías haber muerto en batalla. La misma familia, la misma raza y camarada de una niña ahora fallecida. Al ver ese rostro familiar, que inevitablemente le recordaba a Filbis, Lefilla se sumió en una confusión tan profunda que apenas podía formar palabras coherentes. La figura que caminaba hacia ella, algo parecido a Aura, continuó sus pasos lentos y deliberados. ¿Estás hablando de este cuerpo? Me dijeron que después de que se activó el altar, me consideraron apto y me trajeron aquí. Por los tentáculos del espíritu. La voz que respondió era fría, carente de inflexión o emoción, tan alejada de los recuerdos que Lefilla tenía de Aura que se sentía extraña. Afirmó haber sido transportado silenciosamente a este piso después del primer asalto a Knossos. Al escuchar las palabras del elfo, la respiración de Finn se aceleró audiblemente al otro lado de la Áculas. Esta revelación reflejó la información que había recibido de Fels, quien la había escuchado de los Sinnohs. Mientras el mago de Túnica Negra luchaba con la revelación, Lefilla permaneció congelada en profunda confusión. Aunque esta cosa hablaba por sí misma, su tono y la atmósfera que transmitía eran completamente ajenos. Parecía como si alguien más estuviera usando la voz y el cuerpo de Aura para hablar. Al notar la angustia de Lefilla, tío Una, haciendo una mueca de disgusto inusual, señaló algo. Afuera, la piedra mágica, multicolor. A través de la ropa hecha jirones que llevaba en el pecho se veía una grotesca piedra mágica multicolor, fusionada con su carne. El violeta intenso de sus ojos se había convertido en un verde intenso y penetrante. Fue exactamente lo mismo que le pasó a Filbis cuando Lefilla y los demás pelearon con ella. Una criatura. La palabra apareció en la mente de Lefilla y, en un instante, la ira ardió al rojo vivo en su pecho, solo para extinguirse por la abrumadora tristeza que siguió. Temblando e incapaz de seguir hablando, se agarró los brazos con fuerza como para reprimir sus emociones. Mientras tanto, Ice, todavía conmocionada por la sorpresa, hizo la siguiente pregunta. ¿Eres ti, realmente esa persona? Rivis, la criatura que derroté. La criatura en cuestión no respondió a la voz temblorosa de Ice. En cambio, siguió caminando hacia adelante antes de detenerse, como si se diera cuenta de algo. Ah, así que eres, Aria. ¿Qué? Así es. Soy Rivis. No. También soy Rivis. Pero no soy el Rivis que conocías. Las palabras eran incomprensibles. No tenían ningún sentido. Incluso Ice, que no era experta en comprender las sutilezas de la interacción humana, percibió una profunda disonancia en la criatura que decía ser Rivis. Aunque tenía un leve rastro de su comportamiento, el aire que la rodeaba gritaba que era una extraña. La diferencia no era solo la apariencia, era algo mucho más profundo. Lo más importante es que no había calefacción. La obsesión ardiente, el impulso implacable y la ira consumidora que siempre se habían dirigido hacia Ice estaban completamente ausentes. Ya sea que notara o no su desconcierto, la criatura volvió a hablar, con un tono cargado de indiferencia. Soy el Ibis final. ¿La final? Con una leve sonrisa del espíritu corrupto que observaba desde arriba, reveló la verdad central. El alma de un aventurero muerto hacía mucho tiempo fue vertida en una piedra mágica, y dividida en 7 partes. Esa es la verdadera naturaleza de nosotros Rivis. Ahora que lo pienso, parece que nunca entendí lo que significaba ser ordinario. En un principio, yo era una hada. Desde que tengo memoria, siempre estuve sola. En lo profundo del bosque, en la aldea de los elfos blancos, yo era el único que estaba oscuro. Me aislaron, abusaron de mí y me mantuvieron con vida en un estado cercano a la muerte, un tabi que debía ocultarse, una desgracia que nunca debía revelarse al mundo exterior. Cuando desarrollé un sentido de identidad propia, ya no sentía nada. No importaba cuánto me lastimaran, todo lo que podía sentir era el calor sordo que se apoderaba de la parte posterior de mi mente. Un día, después de que me habían roto el cuerpo peor que nunca y había perdido un ojo,
de repente me pregunté, ¿qué pasaría si le transmitiera ese calor negro que arde en mi cabeza a esas personas blancas que están frente a mí? Lo probé. Hubo gritos. No sentí nada, lo intenté una y otra vez. Antes de darme cuenta, el bosque y las figuras blancas se habían vuelto rojas y todo quedó en silencio. Y entonces, finalmente, sentí un calor diferente al anterior. Pasó cuando lo probé en el guerrero más grande de la aldea, alguien diferente al resto de figuras blancas. Fue mi primera pelea genuina a muerte. Apenas sobreviví, pero con la suerte de mi lado, logré matarlos. Ese intercambio de dolor, la sensación abrasadora de mi carne ardiendo, ese calor que nació de ello, fue la primera vez que sentí algo recorriendo mi columna vertebral. Fue la primera vez que me sentí viva. Impulsado por el deseo de comprender la naturaleza de este calor, abandoné el bosque y finalmente llegué a la ciudad laberinto. Ah, eres lo que se llama anedónico, dijo la diosa que me acogió, explicándome los defectos de mi corazón y de mi cuerpo. Ya fuera por mi vida en el bosque o porque había nacido destrozada, no podía sentir ni dolor ni placer. Mis emociones no se formaban de forma natural y nunca había experimentado nada parecido a lo que se podría llamar alegría. Incluso escuchando esto de la diosa, todavía no sentí nada. Pero al mismo tiempo, comencé a cuestionar la verdadera naturaleza de la única sensación clara que podía sentir, ese calor. Quería comprenderlo. Bajo la influencia de un dios astuto y malévolo, me convertí en miembro de la familia y busqué la fuente de ese calor. La respuesta llegó rápidamente. Fue el instinto de supervivencia, era la única señal que mi corazón y mi cuerpo entumecidos podían recibir, y solo su intensidad podía añadir color a mi mundo. Mi curiosidad y mi interés estaban ligados a ella. Por eso buscaba el calor, en otras palabras, buscaba el conflicto, el poder que me permitiera seguir luchando. Y así, con el paso del tiempo, descubrí algo más. Si bien todavía no podía entender la alegría, comencé a reconocer el desagrado gracias al calor. Incluso eso fue suficiente para generarme algo de emoción. En un mundo en el que no sentía nada, poder sentir aunque sea un poco era suficiente para orientarme. Aprendí esto de primera mano. Llegué a amar el poder que podría crear mayor calor, un poder que podría brindarme las batallas apasionantes y angustiosas que ansiaba. En mi búsqueda de conflictos, a menudo me enfrenté a monstruos del laberinto y aventureros formidables. Entre ellos, sobresalían los de la familia Zeus y la familia Hera, cuyos integrantes eran los más fuertes en aquella época. Eran fuertes. Lo suficientemente fuertes como para hacerme sentir frustración, por primera vez. Su resiliencia, su capacidad de convertir la derrota en victoria, su camaradería, incluso sus rugientes canciones de héroes, por razones que no podía entender, todo eso me irritaba. Tal vez fue porque nunca pude vencerlos a mi entera satisfacción. Esa frustración se grabó en mi cuerpo, un rastro de calor que acepté a regañadientes. No importa el tiempo, no importa la época, la ciudad de dioses y héroes siguió siendo la ciudad de dioses y héroes. Y así, con enojo en mi corazón, comencé a escupir veneno sobre ello. Eso fue hace mucho tiempo, casi 900 años en el pasado. Yo, que morí en lo profundo del laberinto, fui notado por ese espíritu, que era mucho más débil de lo que es. Ahora, cuando mi alma empezó a alejarse de mi cadáver, una piedra mágica fue introducida en mí y un grito como el fin del mundo salió de mí. Por razones que todavía no puedo comprender, el espíritu dividió el alma incrustada en la piedra mágica en 7 pedazos. A partir de entonces, cada vez que encontraba cadáveres compatibles con los fragmentos del alma, el espíritu incrustaba un trozo de la piedra mágica, creando nuevas criaturas. Entre aquellas criaturas, yo era especial para el espíritu. Un compañero duradero con quien conversar. Un guardián que protegería al espíritu. Esa es la verdad de mí, que me llamo Oribis, un ser que ya no puede recordar su verdadero yo. Nombre, división de almas. Incluso Riberia, que había mantenido la compostura hasta ahora, finalmente abrió los ojos en estado de shock ante la audacia de tal acto, desafiando incluso a los dioses. Ahora, Ribis el séptimo, mantuvo su expresión letárgica mientras hablaba con calma y metódicamente. Las visiones que tuvo el Ribis anterior se reflejaron en mí mientras yacía acunado en el vientre de esta prisión de carne, conectado a través del espíritu. Pero eso fue mera observación, no experiencia. Incluso si supiera la información, desde mi perspectiva actual, ninguno de ustedes significa nada para mí. Mi predecesor parece haber vivido una vida sorprendentemente larga. ¿Qué os pareció la sexta revisión? Todas las piezas dispersas encajaron en su lugar, porque existía una niña alfa llamada Ribis, porque se sentía una persona completamente diferente. Cada fragmento de incomodidad ahora se conecta en una línea coherente. Porque está siguiendo al espíritu.
Ice no pudo evitar preguntar. El ser que le había robado el alma, la había usado como una marioneta, la había despojado de su libertad y le había negado cualquier liberación. ¿Por qué actuaría como guardiana de una existencia así, a pesar de sus imperdonables actos de profanación? Las criaturas como yo no pueden escapar del control del espíritu. Pero, supongo, Rivis afirmó esto como un hecho antes de dudar, algo inusual en él, antes de pronunciar las palabras, padre e hijo, hijo y padre. Al final, murmuró como si las palabras salieran solas. Toma esos dos sentimientos, combínalos y divídelos por dos, tal vez ese sea el tipo de emoción que albergo. He quedado atrapado en un ciclo interminable de inercia por culpa de ello. Pero después de tanto tiempo, se ha desarrollado un sentimiento de apego. Por lo menos, es menos desagradable concederle sus deseos que lidiar con esos irritantes aventureros. Esa era su forma de lealtad, o quizás de protección. Un alma que una vez estuvo muerta. Una vida que no fue salvada por los dioses, sino recuperada por el espíritu. Esa alma dividida había desarrollado, con el tiempo, sentimientos similares a los sentimientos humanos, o eso parecía. Tal vez no haya sido una emoción genuina en absoluto, sino algo implantado y lavado en su cerebro por el espíritu corrupto. Incluso si ese fuera el caso, el alma de Rivis estaba resignada a aceptarlo. Habiendo pasado por varios canales y heredado innumerables experiencias, recuerdos ligados a información más que a encuentros personales, se había convertido en una marioneta. Este fue Rivis VII, el punto de descanso final de un alma capturada, un monólogo sin sentido. Parece que, a pesar mío, he querido que alguien supiera algo sobre mí, o tal vez es porque vi el registro del Rivis anterior, que se convirtió en cenizas, sin dejar nada atrás. Bueno, no importa, Rivis murmuró como para sí misma, indiferente a la inquietud de Ice, y asumió una postura de combate. Mi objetivo no ha cambiado con respecto al de mi predecesor. Ofreceré, Aria, al espíritu. Una vez hecho eso, mi trabajo habrá terminado. El cuerpo elfo que habitaba abrió ligeramente las piernas y dejó que sus brazos colgaran libremente. La falta de una evidente sed de sangre la hacía aún más desconcertante. Tío Una y los demás prepararon instintivamente sus armas para proteger a Ice. La tensión aumentó en el partido, y, sin embargo, Finn era el único que observaba esta farsa desde una perspectiva distante. ¿Qué significa este retraso? Fue completamente inútil. Nada en esta situación parecía tener sentido. El origen de esta supuesta criatura, Rivis, era ciertamente intrigante. Pero en el momento presente, era completamente irrelevante. Esa crítica se extendió también al espíritu. Enviar un peón incapaz de ser peón, ¿qué propósito podría tener? Para Finn, la conclusión fue clara. Rivis VII era débil. Entre todas las entidades que sobrevivieron en este reino demoníaco, ella era la más débil. El cuerpo anfitrión que había capturado, Aura Moriel, era, en el mejor de los casos, de nivel 2. Incluso si hubiera sido el único recipiente adecuado, era demasiado frágil. Si bien se entendía que el proceso de convertirse en una criatura del espíritu aumentaba la fuerza de un miembro de la familia de un dios, este grado de mejora era insuficiente. Rivis era totalmente inadecuado, no encajaba bien en esta etapa, ya sea porque el alma y el recipiente ahí no se habían sincronizado completamente o por alguna otra razón, el poder de la piedra mágica no se había integrado correctamente. A diferencia de su predecesor, que había perfeccionado su transformación en una especie fortalecida, esta Rivis carecía de cualquier presencia imponente, no había comparación. Contra aventureros de primer nivel como Finn y sus camaradas, ella caería en un instante. Ella no representaba ninguna amenaza y solo servía para perder el tiempo. Y aún así, me pican los dedos. Desde el comienzo de la expedición, nunca la intuición de Finn había ardido con tanta fuerza. Este oponente más débil, pero también el que activó su alarma interna más urgente. Frente a este enemigo contradictorio, Finn hizo girar sus pensamientos a través del tiempo comprimido. ¿Podría ser un error interactuar con esta criatura? La continua pérdida de tiempo los estaba llevando hacia el desastre. O tal vez, matarla desencadenaría alguna calamidad imprevista. La fuente de ese malestar se le escapaba. Finn reconoció su defecto, una confianza excesiva en su intuición finamente afinada, que lo había salvado a él y a sus compañeros muchas veces, lo que a veces lo llevó a una cautela excesiva. ¿Debería adelantar el reloj, esperar a observar o abandonar el asunto por completo? Aria, ¿qué pasa? ¿No vienes? ¿No me cortarás como hiciste con mi predecesor, reduciéndome a cenizas? Mientras la atmósfera opresiva impedía que Ace y sus compañeros actuaran, Rivis levantó el brazo, lenta y deliberadamente, como un segador que levanta su guadaña. Entonces déjame enseñarte. Antes de morir, mi cuerpo original era el de un elfo. Curiosamente, de la misma raza que la actual nave. Ahora, dime, ¿qué me permite hacer eso?
Desde el recipiente élfico, la magia comenzó a surgir, el cuerpo empezó a desintegrarse, como si lo hubiera destruido la fricción entre el alma y el recipiente. Chispas rojas chisporrotearon violentamente, como una reacción de rechazo, y pronto sus mejillas y las puntas de sus dedos se abrieron, y la carne y la sangre se esparcieron como chispas. Tuve una magia, cuando estaba viva, afirmó Ribis como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. La Ribis anterior nunca lo demostró, continuó, con su voz desprovista de emoción, como si extrajera bendiciones divinas grabadas en su alma, explicó, para ser precisa, no podía utilizarlo. El recipiente y el alma estaban demasiado separados, incluso mientras su cuerpo continuaba rompiéndose y desmoronándose, los profundos ojos verdes de Ribis se abrieron, de par en par sin ningún cambio en su expresión. Pero con el cuerpo de este elfo, puedo activarlo. Los rostros de los aventureros cambiaron drásticamente ante sus palabras. El precio es la muerte. Un testamento grabado aquí. Su garganta crujió audiblemente mientras su cuerpo continuaba dividiéndose, cantando el hechizo en medio de una fuente de sangre fresca. Habiendo resuelto sus pensamientos en un instante, Finn tomó su decisión. Vete. Hazlo. El lobo soltó un rugido. El guerrero más rápido de su grupo, empuñando 2 espadas, se lanzó hacia adelante y clavó su arma sin piedad en la piedra mágica. Y eso fue todo. El alma una vez dividida del exaventurero encontró un final abrupto. A diferencia de su predecesora, que había sido derrotada por Ice, esta Ribis murió sin ceremonias. Hasta el final, no había sido más que una marioneta del espíritu, una enemiga tal vez, pero nunca una verdadera rival de Ice Wallenstein. Por fin puedo activarlo. Pero la mujer dejó un regalo de despedida. A pesar de su muerte, la magia no se dispersó, sino que aumentó rápidamente. Fue como si su propia muerte hubiera sido el detonante. Unos relámpagos rojos y negros comenzaron a girar amenazadoramente. El grito de sorpresa de Bete fue tragado por el sigilo carmesí que apareció debajo de él. Un círculo mágico. La voz de Riberia tembló alarmada ante la siniestra luz que emanaba de ella. Un hechizo prohibido colosal activado por la muerte. En un instante, Finn comprendió la situación, su pulgar temblaba mientras su mente gritaba, por fin, puedo finalmente terminar con esto. Ribis había dicho una mentira, lo que ella intentaba activar no era magia, sino una maldición. La condición para invocar la maldición era su propia muerte. Era un arte oscuro, retorcido e insalvable, una maldición que requería que quien la lanzara sacrificara su propia vida. Esta fue apenas la segunda vez que Ribis pudo utilizarlo. Mientras su cuerpo se convertía en cenizas, sus ojos, aprisionados por una eternidad, miraron hacia arriba. El espíritu corrupto le sonrió como lo haría un padre con su hijo. Gracias, Ribis. Pero Ribis no mostró ni una sonrisa ni enojo, ni lloró. Simplemente cerró los ojos, su cuerpo quedó completamente reducido a cenizas y entonces empezó. Ruina de Testalus. Revi, se me ha ocurrido un hechizo mágico maravillosamente absurdo y completamente sin sentido. ¿Quieres saberlo? Esto fue mucho antes de que Revi renaciera en la mazmorra. Su siniestra deidad en la superficie, un dios de la malicia, dijo una vez esto mientras le otorgaba su bendición. Te enseñaré el conjuro. Si alguna vez las cosas se ponen realmente feas, recítalo. Puede que te conceda una nueva emoción. La diosa, que a menudo reía maniáticamente, se detuvo por un momento, fijando una leve sonrisa que Revi nunca había visto antes. Revi, eres increíblemente fuerte e indispensable como una de mis seguidoras, pero creo que este camino, el final más absurdo y estimulante es mucho más apropiado para ti. Por eso, no te ayudaré ni te amaré. Fue la sonrisa más escalofriante que Revi había visto jamás, incluso antes de convertirse en monstruosa. Sigue avanzando, nunca te detengas, como uno de mis verdaderos parientes, dijo la diosa, más transparente que Enyu, el destructor de ciudades, y más degradada que Thanatos, el dios de la muerte. Esta diosa había insinuado una maldición disfrazada de magia. Era, en todos los sentidos, una deidad malvada. Cuando Revi, en sus momentos finales, recitó instintivamente el hechizo y se dio cuenta de sus condiciones y efectos, la desesperación la consumió. La maldición fue, simplemente, una manifestación de los gritos de su propia alma y cuerpo, un grito para ser necesitado por alguien, recordado y amado, deseos retorcidos forjados en una voluntad escarlata. A pesar de su entumecimiento emocional, el corazón y el cuerpo de Revi anhelaban el afecto de los demás, incluso si ella se había adormecido para sobrevivir. La maldición que desató, que nadie quiso escuchar ni responder, la dejó muriendo sola, una comedia trágica perfecta tal como la imaginó su diosa. El dios, previendo este fin, se había negado a amar a Revi. Cuando ella murió y finalmente comprendió su verdadero yo, Revi se llenó de arrepentimiento,
nostalgia y, sobre todo, una ardiente sensación de vergüenza. El calor que había sentido durante las batallas era probablemente una advertencia final: no mueras antes de conocer el amor, y no te desvíes hacia acciones que nieguen ese amor. Fue un final tonto y miserable para una hada, pero a esa hada, el espíritu corrupto le extendió su mano. Incluso si se trataba del cariño de una herramienta, incluso si era grotesco y deformado, era inequívocamente una forma de amor. Era el anhelo que su alma siempre había buscado, algo que ni las personas ni los dioses le habían dado. Entonces Revi, aceptándolo todo, se dio por vencido. Sin culpar a nadie más que a sí misma por su estupidez, decidió no odiar al mundo ni preocuparse por la paz de los mortales o el destino de los reinos inferiores. Se convirtió en una esclava, un apéndice del espíritu corrupto, entregándose por completo a sus deseos. En los primeros días, Revi fue enviada contra los monstruos que surgían de las profundidades de la mazmorra y fue derrotada rápidamente. Pero a medida que aprendió de sus experiencias y se convirtió en una especie reforzada, finalmente cumplió su papel como guardiana. Sin embargo, cuanto más vivía un Libis, más aborrecía el mundo y sucumbía a un cansancio que parecía barro pesado. Un alma singular dividida, no diseñada para soportar siglos, inevitablemente se marchitaría bajo el peso de tanto tiempo. Y cuando esa alma se dividió en 7 partes, el arrepentimiento, la desesperación, el anhelo, la vergüenza y las emociones alimentadas con tanto esfuerzo, todo se pudrió en poco tiempo. Aún así, el amor del espíritu corrupto, aunque molesto y desagradable, no era del todo desagradable. En los ciclos interminables de estancamiento, surgió algo parecido al afecto. El vínculo entre padre e hijo, hijo y padre, era exactamente eso, y así, el inico Revi amado por el espíritu corrupto eligió amarlo a cambio. Luego conoció a la niña Aria, una espadachina, en busca de batallas y fuerza, muy parecida a su antiguo yo, tan cerca, pero rodeada de un calor que Revi nunca podría tocar. El resplandor dorado de esta chica era dolorosamente distante. Es posible que Revi haya querido ofrecer a la niña al espíritu o verla caer en la misma desesperación, arrepentimiento y vergüenza que una vez la consumieron, pero sus batallas le recordaron a Revi sus obsesiones pasadas, revivieron emociones apagadas y finalmente le enseñaron el significado de la alegría. Al reflexionar sobre esto, la actual Revi envidió a su predecesora. Esos recuerdos no eran suyos, eran meros registros, no experiencias. Aún quedaban algunos apegos persistentes, pero por fin llegó el momento de terminar. Alivio al final, arrepentimiento por lo que podría haber sido y el final agridulce de un amor extraño y retorcido. Mezclando estos sentimientos, Revi murmuró sus últimas palabras mientras su conciencia se desvanecía. Adelante, mira el cielo arriba, te dejaré un regalo de despedida. Me llevaré otra parte de mi Aria conmigo. Gracias por amarme, mi querido hijo. Ante la sonrisa del espíritu, el monstruoso Oribis desapareció, dejando atrás un último y cruel testamento. Ruina de Testalus. El nombre de la maldición, desprovisto de llamadas o gritos, se grabó en el mundo y estalló un vórtice siniestro. Del vórtice estallado surgió una luz carmesí. Las mandíbulas carmesí corrieron hacia un solo objetivo, la chica de cabello y ojos dorados. Vía Sileim, Riveria desató su gran barrera para repeler la magia. Dio Grial, Lefilla desplegó un escudo para protegerse contra la destrucción física. Hola, hermano. Amit invocó una luz sagrada para disipar las maldiciones. Sin embargo, la luz carmesí los atravesó a todos. El tiempo se congeló para los compañeros que habían fortificado meticulosamente su defensa para proteger a Ais. La luz no contenía ninguna agresión, no trajo ninguna destrucción, ni veneno y carecía incluso del significado de una maldición. La verdadera naturaleza de la luz era una maldición del testamento, una voluntad dejada atrás, absoluta en su ejecución, promulgada al costo irreversible de la vida misma. Era una resonancia de almas, que pasaba por alto toda interferencia, inmune a la evasión, un diapasón carmesí que reverberaba con un poder innegable. Bañada por la luz y el sonido inquietantes, la visión de Ais se volvió roja. Su alma desnuda y desprotegida fue repentinamente abrazada por una mujer elfa desconocida. Resonaron. Vibraron como uno solo. Sus 2 almas se superpusieron, arrastrada con fuerza hacia el mar carmesí. La niña vio, escuchó y sintió todo. Ella fue testigo de su horrible muerte, el arrepentimiento implacable, los gritos y la angustia de sus momentos finales, empapados de sangre, lágrimas y saliva, el dolor insoportable, la tristeza abrumadora, tan vívida que contaminaba sus sentidos, y el monstruo que la había matado. De todas las cosas, era un dragón. No era un dragón negro ni malvado, sino un dragón de mazmorra. Sin embargo, Ais, que resonaba completamente con ella, se sintió abrumada,
consumida por la conexión. Ice dejó escapar un grito de absoluta desesperación. Su magia se descontroló. ¡Wow! Ice, que se creía asesinada por el repugnante dragón, lloró y gritó junto a la niña que llevaba dentro. La tormenta desatada hizo que todos salieran volando. Riveria, Lefilla, Amid, Garys e incluso Finn quedaron impresionados. Aquellos que se suponía debían protegerla quedaron atrapados en la autodetonación causada por Ice al transformarse en una bomba. La maldición de Erebis, la ruina de Testalus. Su efecto fue una maldición que solo otorgaba voluntad a su objetivo. Fue el testamento final de Erebis, arraigado en la soledad que sintió en el momento de su muerte y en la dependencia que tenía del espíritu corrupto que la revivió. El espíritu se rió. Ese ser puro y malvado sonrió con deleite. Dentro de la tormenta, inalcanzable para cualquiera, el espíritu entrecerró los ojos hacia su pariente, que agarraba su cabeza y gritaba, preparándose para devorarla. El árbol del espíritu, grotesco y horroroso con caras de doncellas llorosas, extendió sus monstruosas mandíbulas para darle la bienvenida a Ice en sus filas, preparándose para asegurar la pieza final de su grotesco rompecabezas. Ni una oportunidad. Las armas perforaron el aire a una velocidad increíble, destrozando el árbol del espíritu y desviando su trayectoria de curso. Era Finn. Era Garys. Era Riveria, avanzando a toda velocidad. Incluso cuando los aventureros de nivel 6 quedaron impresionados, los tres líderes se unieron con todas sus fuerzas. Canalizando sus habilidades de nivel 7, evitaron que el espíritu devorara a Ice. Contra la tormenta, avanzaron desde 3 direcciones para recuperar a la niña que lloraba. Los poderosos pasos del enano resistieron la tormenta y se acercaron a Ice. La elfa alta, con su cabello esmeralda suelto, estiró su mano más rápido que cualquier otra persona. Con un pulgar tembloroso y bien apretado, el héroe pálido Finn desafió al destino y se acercó al punto de ruptura del desastre. En ese momento, Finn y sus aliados superaron el presagio de ruina predicho por su pulgar. Desafiar el destino y aplastarlo es lo que los dioses llaman héroes. Al ver la luz de estos héroes, el espíritu corrupto mostró por primera vez una expresión de pánico. Giró su enorme cuerpo, extendiendo su apéndice en forma de columna con un rugido atronador y sumergiéndose en la tormenta. 1 contra 3. Desde arriba y desde 3 lados, 4 manos se extendieron hacia la niña. Sin embargo, la mano de Riveria, y las de Finn y los demás, fueron solo una fracción más rápida. El rostro del espíritu se retorció en angustia, las manos del hada se extendieron para abrazar a la niña cuando nació una pared de hielo de cero absoluto. Los ojos de Riveria, Garys y Finn se abrieron hasta el límite, incluso el espíritu corrupto, que nunca había experimentado tal suceso, mostró una angustia evidente. Justo cuando la mano de Riveria estaba a punto de alcanzar a Ice, una barrera de hielo azul se levantó debajo de la chica. La mano derecha de Riveria fue repelida y comenzó a salir sangre al congelarse instantáneamente. Sus ojos esmeraldas se llenaron de sorpresa al reconocer el poder mágico extraño pero familiar. Podría ser, la voz interior de Riveria gritó con incredulidad. Podría ser. Más allá de la escena visible a través de la lente ocular, Fels y Loki también gritaron de asombro. El santuario de vuelo de los 1000 años de Talia, en medio del grotesco reino de los demonios, solo los 3 líderes se dieron cuenta de la verdad. El tiempo se congeló cuando los 3 fueron impactados por la revelación. La llave, el bastón sagrado del hada, ¿se ha activado? Finn, que acababa de conocer las coordenadas de la llave, que Horario había buscado durante tanto tiempo, se dio cuenta de que había despertado en el peor momento posible. Reaccionó a los gritos de Ice. Para protegerla del reino inferior, erigió una barrera de hielo. Garys, quien entendió la leyenda del santuario de hielo y su verdad, tembló al concluir que su mecanismo defensivo se había activado para proteger a Ice, respondiendo a sus lágrimas y esforzándose por protegerla de todas las amenazas. Sin embargo, este mecanismo defensivo también había rechazado las manos de quienes habían estado tratando de protegerla, incluida Riveria. Si no derrotamos al espíritu corrupto, investigar el santuario será imposible, especialmente si está ubicado en el espacio entre los pisos 60 y 61. Las palabras intercambiadas en el gremio antes de su expedición se reprodujeron en su mente. Había estado allí todo el tiempo. El santuario que Riveria y sus compañeros habían estado buscando estaba debajo de este reino demonio, muy debajo de la vasta cámara. Incluso el espíritu corrupto no podía comprender lo que estaba sucediendo dentro de su propio dominio. Hasta ahora, sin que nadie lo notara, el santuario dormitaba en un rincón de la mazmorra. ¿Fue un error retener información debido a las preocupaciones sobre las acciones independientes de la familia Loki? ¿Fue un descuido de Finn, incapaz de predecir esta tercera irregularidad incluso después de superar la malicia del enemigo?
¿O fue simplemente un truco cruel del destino? Cualquiera que fueran las razones, ya no importaban. Lo que quedó fue el hecho de que Riveria y sus compañeros, quienes deberían haber llegado primero a Ice, habían sido arrastrados por el impacto de la barrera de hielo. La realidad era que Ice había quedado atrás y se había perdido la oportunidad de rescatarla. El mecanismo defensivo, que compartía su objetivo de proteger a Ice, irónicamente había repelido a Riveria y sus compañeros, aquellos que buscaban salvarla. Superada por el torrente incontrolable de magia abrasadora dentro de ella, Riveria maldijo la sangre que fluía por sus venas por primera vez. ¿Qué demonios? Zeldia, santa del inicio, su grito de angustia y desesperación resonó. El tiempo, congelado en el lugar, reanudó su movimiento. Amado por los caprichos del destino, el espíritu corrupto se burló, su mirada abrasadora se clavó en Riveria y sus compañeros. El reino demonio se retorció como para atrapar a la amada muchacha envuelta en tormenta y hielo, retorciendo su enorme forma. La carne de la mazmorra se partió, transformándose en grotescas mandíbulas superior e inferior, y se cerró de golpe. Voy a darme un festín. La esfera encerrada en hielo que contenía a Ice fue tragada entera. El tiempo se detuvo. Los aventureros, magos, herreros y curanderos que habían sido arrojados contra las paredes quedaron pálidos y en blanco. La muchacha de cabello y ojos dorados se había ido. En su lugar, un sonido gutural y crudo de deglución reverberó por toda la enorme cámara. Momentos después, el espíritu corrupto, con sus apéndices espinales estirándose, se convulsionó violentamente, abrazó todo su cuerpo como en éxtasis, arqueándose hacia atrás. Pronto, todo el reino de los demonios comenzó a temblar. El estruendo pasó desapercibido para los aturdidos aventureros. La tormenta había amainado. Tío Una, desprendiéndose de la pared, se quedó mirando fijamente, con pasos vacilantes. Al darse cuenta de la ausencia de alguien irreemplazable, la amazona dejó escapar un suspiro desgarrador. Gritar. ¡Ah! Entonces, ahogando sus gritos enloquecidos, nació un viento. Con un grito agudo del espíritu corrupto, una perturbación atmosférica masiva barrió la cámara. Tío Una quedó impresionada una vez más. Tío Uni y Lefilla fueron arrojados contra las paredes. Bete y Hogni fueron lanzados al aire. Tsubaki y Amid fueron grotescamente cortados, como si los hubieran rozado con una sierra oxidada. Riley y sus compañeros tosieron sangre. Una tempestad catastrófica, imposible en una cámara tan sellada, atravesó personas, carne, paredes, pisos, pilares y techos, destruyendo todo a su paso. ¿Aria? Ari ya. El espíritu tembloroso levantó su mirada al cielo. La existencia suprema que había devorado lo llenó de un poder y un éxtasis inimaginables, rompiendo sus límites de sensación. Con su lengua larga y obscena moviéndose, liberó un torrente de emoción y euforia incontrolables. Increíble. 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 No puedo parar, no puedo contenerlo. Se produjeron mutaciones aceleradas. Dentro de la visión ensangrentada de los aventureros, se desarrolló la peor irregularidad. Las innumerables joyas incrustadas en las paredes y pilares destellaron rápidamente, su luz se volvió cegadoramente brillante antes de romperse. De las rupturas emergieron niñas, de formas grotescas, resbalándose, deslizándose, cayendo, uno tras otro. Un nacimiento sin cesar. El horrible torrente de criaturas recién engendradas, cuya piel azul reflejaba las gemas, caía sin cesar desde las superficies de la mazmorra. La visión de estos nacimientos, que deberían haber sido sagrados como la creación de la vida, era tan grotesca, que Alicia, la elfa, se agarró el estómago, luchando contra el impulso de vomitar. «Devuélvanme a Ice». Tío Una rugió, con sus ojos fijos en la chica que se había fusionado con el árbol de carne, bajo el control del espíritu corrupto. Ignorando los temblores que sacudían la vasta caverna, cargó hacia adelante con sus enormes espadas gemelas, Urga, en la mano. «Detente, tío Una», Garis gritó, incapaz de moverse mientras el hielo se deslizaba por sus extremidades. Pero tío Una no se detuvo. Corrió directamente hacia el cuerpo retorcido del espíritu, preparándose para cortarlo, hasta que, con un ruido sordo, una niña cayó del techo y rodó frente a ella. Se sintió enferma. Su ira se desbordó. Nada se interpondría en su camino. Sin palabras, su furia se vertió en su arma mientras se preparaba para aplastar al detestable engendro del espíritu. Ella levantó sus espadas gemelas para atacar. Pero, tío, la niña levantó la cara y el tiempo se congeló para tío Una, aunque su cabello era azul y sus ojos no eran dorados. Esta chica era sin lugar a dudas Ice Wallenstein. Al oír su nombre, tío Una detuvo a Urga centímetros del rostro de la niña y se quedó quieta. De la cabeza a los pies,
empapada en un líquido extraño diferente al líquido amniótico. Ice, la de cabello azul, sonrió cálidamente, tal como Tiuna recordaba, y extendió una mano. Luego, ella quedó destrozada. Que, de la mano extendida salió viento y abrió un agujero en el costado de Tiuna. Su mano derecha, con la que sostenía a Urga, fue arrancada. Una bala de viento la golpeó en la frente y, con una salpicadura repugnante, brotó sangre carmesí. Su visión dio vueltas, sus hermosos ojos se pusieron en blanco. Tiuna cayó hacia atrás y se desplomó en el suelo. Siona, el grito angustiado de su hermana Tiuni reemplazó la agonía sin voz de Tiuna, resonando a través de la caverna. Consumida por la rabia, Tiuni cargó hacia la chica de cabello azul parecida a Ice y la derribó. Ella destrozó la cabeza de la niña, esparciendo carne y sangre, y pisoteó los restos empapados de sangre para alcanzar a su hermana caída. Pero entonces, ¡zas! A su alrededor, surgieron más clones de Ice, de cabello azul, levantando sus brazos e invocando viento. Y se acabó. Tiuni quedó destrozada, con las piernas retorcidas debajo de ella mientras se desplomaba sin vida. Los clones se acercaron, desatando ráfagas de viento. Ya no era una batalla, era una ejecución. El guerrero yacía inmóvil en un charco de sangre. ¿Tiuna? ¿Tiuni? Los ojos de Narvi se llenaron de desesperación y terror. Mientras ella permanecía congelada, los clones de Ice continuaron levantándose, mostrando sus colmillos a los aventureros. No, quédate atrás. Ay, levántate, Amid. Si no lo haces, uff. Mientras Lefilla gritaba angustiada por el destino incierto de Tiuna y Tiuni, Itsuaki protegía a Amid, que yacía en un charco de sangre, su propio hombro se abrió de golpe y su parche en el ojo salió volando. Fue un infierno. Caos, no hubo recuperación. Solo la muerte. A través de la lente fracturada del dispositivo ocular, la diosa de cabello escarlata tembló. Sus labios temblaron al presenciar las lágrimas de desesperación y los gritos de sus aventureros. Sus puños apretados sangraron mientras intentaba recuperar el control. Los clones de Ice continuaron surgiendo. El viento seguía rugiendo. El poderoso viento, ahora completamente bajo el control del espíritu caído, significó la finalización de un reino demonio perfecto. Y así, los aventureros quedaron abandonados a su suerte en medio del caos y la desesperación. El gran viento cayó plenamente en manos del espíritu corrupto. En otras palabras, el perfecto reino demonio ahora estaba completo. Ajaja, ufufu, jejeje, jijijijifu. Ayayaya, yajifu y ya, yo, y. El mal puro e inmaculado reveló su verdadera naturaleza. Agarrándose las mejillas con ambas manos, dejó escapar una estruendosa carcajada de malevolencia. Era una melodía que conducía al Apocalipsis, nombre abandonado, luz grabada. El brazo derecho se desgarra, las heridas gritan, el quinto se abre. El canto resuena. Se abre paso a través del grotesco campo de batalla de aventureros y monstruosos clones de Ice, una canción audaz y galante. Habla, oh sabio Finnegas, portador del hacha luminosa y divina. Engaña, oh Fiana, pretendiente del carmesí. Los perros recompensados están de pie con muchas lanzas. La lanza canta mientras se mueve, carga como un caballero al frente de la caballería, cascos atronadores, huellas interminables. La canción de los caballeros resuena gloriosamente incluso ahora. Contemplad la promesa, el orgullo de nuestra raza. Contemplad el faro, los guardianes que somos, cortando las cabezas de los clones de Ice, salvando a los elfos heridos agarrándolos de los brazos, sigue adelante, siempre cantando. En medio de la carnicería infernal, el rostro empapado de sangre no es el de una ira demoníaca, sino el de un valor puro, un solo héroe. Se hace una declaración. La ruina es inevitable. Sin esperar el despertar del dragón negro, los dioses abandonan el tablero de juego y el mundo se encuentra con su apocalipsis. Los aventureros perecen, los héroes erigen sus lápidas y todo queda envuelto en el final. Una declaración. Aquí comienza el nuevo pacto. Oh, parientes, reunidos bajo este estandarte. Camaradas, seguidnos. La luz de la sagrada resolución brilla incluso ahora, rompiendo las restricciones del hielo, los enanos y los elfos nobles, marcados con las cicatrices de los vientos de Ice, sangran pero persisten, vertiendo su fuerza y magia para seguir a la valiente figura. Mi nombre es aquel que corre, galopando con las herraduras. Con gran coraje, una vez más, el voto sagrado, Heis, es mío para ejercerlo. Desde el interior del cristal casi destrozado, los dioses y los ancianos abrieron los ojos con asombro.
El resplandor del cabello dorado revive los corazones y las almas de los aventureros que estaban al borde de la muerte. Incluso el espíritu en éxtasis volvió su mirada hacia abajo y lo notó. Una rebelión de coraje que desafía los vientos violentos y resiste la desesperación de esta fiesta de ruina. Si se permite, infundido con poder mágico, sus ojos se transformaron en carmesí, brillando con una luz radiante. A pesar de sufrir innumerables heridas y aún agarrando su lanza, el héroe, Finn, no renunció al nombre de Finn el Valiente. Aquí y ahora, la lanza de la diosa se desata. Se revoca una declaración, se revierte el decreto de destrucción. A la espera del despertar del dragón negro, los dioses no abandonan el tablero de juego y el mundo se enfrenta al apocalipsis. Los aventureros rugen, los héroes rompen lápidas y desafían el final. Desde los cielos, la voz de los dioses proclama, con el coraje carmesí albergado en los ojos gemelos de la lanza verdadera, el apocalipsis será repelido aquí. Tirnanok, una última magia de lanzamiento total. Una explosión cataclísmica de poder. La carta del triunfo de Finn, que convierte todo su estado y habilidades en puro poder, envuelve a los innumerables clones de Ice y se acerca al espíritu corrupto que se cierne sobre ellos. El espíritu grita por primera vez, sintiendo la muerte, y extiende sus brazos hacia adelante para desatar círculos mágicos de cada elemento: viento, fuego, hielo, rayos, tierra, luz y oscuridad. Chocan, ellos perforan a través, la lanza penetra, amenaza y avanza. Una capa, 2 capas, 3, 4, 5, imparablemente, la lanza avanza. Los grandes ojos del espíritu se congelan de terror, y la sangre corre hacia el tercer ojo de su frente y el inico ojo de su cerebro. La feroz punta de la lanza y la barrera mágica de 7 capas chocan y chispas de luz estallan violentamente entre ellas. No se puede mantener ningún equilibrio. La sexta capa está perforada. Con solo uno restante, el espíritu corrupto vierte todo su poder en reforzarlo. Incluso antes de que el espíritu mismo se rompa, el reino demoníaco comienza a romperse bajo la inmensa presión, desatando ondas de choque devastadoras y temblando a medida que el colapso se apodera de él. El viento, absorbido por el espíritu, se convierte completamente en una fuerza explosiva caótica, creando explosiones destructivas indiscriminadas que arrasan a Rail, Lefilla y los demás. La salvaje onda de choque arroja todo fuera de la enorme cámara. Casi en el mismo momento, el suelo de la cámara se derrumba. Incluso Finn, el portador de la magia, y los aventureros de primera clase se sumergen en el abismo. Rail corre. Justo antes de que su visión se vea envuelta en una luz prismática, Rail lo oye. Mientras está asombrado, escucha claramente la voz confiada del héroe. El espíritu corrupto deja escapar un rugido agudo, lanzando sus brazos extendidos hacia los lados. En el instante siguiente, la lanza, enredada en los fuertes vientos, cambia ligeramente su puntería. Momentos después, atraviesa todos los círculos mágicos, atravesando el brazo izquierdo y el hombro del espíritu, y continúa su trayectoria. Un magnífico rocío de luz radiante, un torrente de brillantes estalla mientras la lanza perfora hacia arriba a través del reino demoníaco y hacia el piso 59. Una parte del cerebro, incrustado en el techo, es arrancada. La sangre y la materia cerebral brotan a borbotones, y el inico ojo, inyectado en sangre y frenético, emite un grito estremecedor. El ataque definitivo de nivel 7 provoca un daño catastrófico al reino demoníaco. Mientras el espíritu haya hacia el cielo, la carne violeta se derrumba en avalanchas. Las columnas se rompen y caen una tras otra, aplastando a los clones de Ice y a los monstruos ocultos por igual. Cuando Riley y los demás, arrojados fuera de la cámara, se levantan del suelo, lo que ven son los restos derrumbados del reino demoníaco. Aisan. Aisan. Lefilla se levantó rápidamente, se giró para regresar a la gran cámara, ahora separada de Riberia y los demás. Pero los montones de carne y gemas rotas que bloqueaban su camino se negaron a dejarla pasar. En medio de los vientos furiosos saturados de abrumadora energía mágica, Rail, inicialmente paralizado por el shock, se levantó del suelo y gritó hacia sus alrededores: «Cruz. Alicia, estoy aquí. Y Narvi también está a salvo. Además de nosotros, están Lefilla y otros 3 de nuestra familia». Pero los demás, mientras salían despedidos de la gran cámara, Rail apenas había visto a Cruz y a los demás rodando en la misma dirección. Ahora, al ver al maltrecho hombre bestia Chiantrope sosteniendo a Narvi y a los elfos igualmente heridos, su rostro palideció. Lefilla, Cruz, Alicia, Narvi, un puñado de guerreros Einerjar y yo. El capitán, Betesan y aquí se han ido.
Al evaluar rápidamente a los miembros restantes, Ral se sumió en la desesperación. Sin los héroes, el destino del ejército era la aniquilación. Al menos así es como siempre ocurrían los cuentos. Al darse cuenta del límite en el que se encontraban ahora, Ral se quedó paralizado. Ral-san. ¿Ayúdame? Tenemos que salvar a Isan y Riberia-sama. Lefi ya se volvió hacia él, suplicando, con una voz teñida de urgencia. Intentaba desesperadamente mover la carne que obstruía su camino con las manos, su magia parecía haber sido olvidada en su confusión, o tal vez su mente ya se había secado. Finn y los demás habían caído, cuando el suelo se hizo añicos por la colisión de la lanza y las barreras, cayeron al abismo de abajo, incluso si regresaban a la cámara que estaba frente a ellos, donde los esperaba el espíritu corrupto, reunirse con ellos parecía casi imposible. Peor aún, se enfrentaban a la alta probabilidad de ser asesinados por el espíritu enfurecido. Todos los objetos están destruidos, las armas son solo las que tenemos a mano, y Cruz y los demás están en terribles condiciones. A pesar de los latidos acelerados de su corazón, su mente se mantuvo inquietantemente tranquila, analizando rápidamente la situación que lo rodeaba. No aparecen monstruos. El espíritu está priorizando la regeneración de sus heridas y la reparación de la propia mazmorra. Es como una mazmorra dañada centrada en la reforma. Los monstruos prismáticos y esos grotescos clones de Aizain, ¿no han reaparecido? Todavía no. Pero tarde o temprano, atacarán de nuevo. Un sonido incesante lo rechinó, fuerte e insoportable. Rael le tomó un momento darse cuenta de que era su propia respiración agitada. Una encrucijada. Se encontraba en una encrucijada a la que nunca debería haber llegado. Rael North, que no era ni un héroe ni un campeón, se enfrentó a una lección que nunca debió haber tenido que asumir. Rael-san, date prisa. La voz de Lefi ya se quebró, teñida de ira. Rael, Cruz, que había reconstruido la situación, y Alicia, ensangrentada y sujetándose el costado, esperaban con gran expectación la decisión de Rael. Rael quería huir, quería gritarle a Cruz y al mundo, exigiéndole por qué le habían impuesto esa carga, pero él sabía la respuesta. Lo habían elevado a la categoría de próximo comandante y el peso aplastante de esa verdad lo agobiaba. ¿Capitán? ¿Por dónde? ¿Por dónde se refería cuando dijo ir? Rael. Corre. Las palabras que Finn le había confiado antes de desaparecer. No había podido pedir aclaraciones ni orientación. Rael tuvo que decidir entre dos caminos, avanzar o retroceder. El sudor le brotaba a borbotones y sentía que iba a secarse por completo. El tiempo se acababa. Avanzar o retroceder, regresar o huir. El límite del piso 60. Un precipicio precario que obliga a tomar una decisión nauseabunda. ¿Capitán? ¿Aquí? Los rostros pasaron por su mente para luego desaparecer. Él quería volver. Volver por ellos. El terror era abrumador, sus piernas temblaban lastimosamente, pero quería estar junto a Lefilla, sonriendo y asintiendo juntos mientras enfrentaban ese terrible infierno una vez más. Después de todo, Finn, Anakiti y los demás eran preciados para él. Por supuesto que lo eran, la balanza se inclinó. Comenzó a alcanzar el fruto prohibido y milagroso de la esperanza. Las voces a su alrededor se volvieron borrosas, como si estuvieran escuchando bajo el agua, y reverberaron indistintamente mientras él se encontraba al borde de la decisión. Y entonces Rael recordó. Rael, no te emborraches con el heroísmo. Esas palabras lo impactaron. Y entonces... Retirada, él hizo su elección. Asumiendo su responsabilidad, rechazó el título de héroe y optó por llevar la marca de cobarde. Nos retiramos al piso 50, nos reagrupamos con Charón y los demás y escapamos a la superficie. El tiempo pareció detenerse. Alicia y los demás, golpeados y magullados, contuvieron la respiración. Quien rompió el momento congelado fue Lefilla. No te atrevas. La muchacha de cabello dorado fue la primera en alzar la voz en señal de desafío. ¿Estás abandonando a Isan? ¿Dejas atrás al capitán Finn y a los demás? ¿Huyes para salvar tu propio pellejo? Cobarde. Lefilla, cubierta de heridas, lanzó sus acusaciones como si se enfrentara a un enemigo. Cada palabra que ella escupía desgarraba el pecho de Rael. Quería toser sangre. Deseaba poder hacerlo. Sus manos temblorosas, sin fuerzas, amenazaban con deshacer su resolución, pero aplastó esa debilidad en su corazón con pura fuerza de voluntad. Agarró a Lefilla por el cuello con ambas manos y la estrelló contra la pared. Así es. Soy un cobarde. Soy el cabrón que le está dando la espalda al capitán y a los demás ahora mismo. Él rugió, con una voz más fuerte que cualquier otra que hubiera usado en sus 22 años de vida, todo su cuerpo tembló, y sus ojos ardieron con intensidad mientras vertía cada gramo de emoción en sus palabras, mirando fijamente a los ojos zafiro de Lefilla. Pero no podemos salvar al capitán y a los demás, simplemente moriremos.
¿me escuchas? Simplemente moriremos, Lefilla. Si damos la vuelta ahora, seremos nobles y orgullosos como los héroes de las historias, pero será solo una muerte valiente y sin sentido. Lefilla se quedó sin palabras. Alguien tiene que llevar esta información a la superficie y regresar con refuerzos. No podemos salvar al capitán y a los demás solos. Las manos de Rael apretaron su cuello, martillando la realidad en su pecho. Nuestro heroísmo moralista no salvará a nadie. Lo único que podría salvar al capitán y a los demás es esta miserable y desgarradora lección de sobrevivir, incluso si nos hace querer morir de arrepentimiento. Incluso eso era meramente una posibilidad, no había garantías y la desesperación aún podía guardarlos. Pero no era cero. A diferencia del coraje imprudente de Lefilla que cortejó el desastre, todavía había una oportunidad de rescatar a sus camaradas. Y así, Rael abandonó la idea de ser un héroe. Dejó de lado el yo que siempre había admirado y se centró en la fuerza y la belleza de personas como fin. El hombre mató la parte de sí mismo que quería ser un campeón. No puedo ser un héroe que no salva a nadie. Elijo ser un cobarde que podría salvar al menos a una persona. Ser cobarde es, en última instancia, resistirse a la fe ciega en el heroísmo. La mayoría de las personas, en el fondo, desean ser héroes. Intrínsecamente, todos albergamos un deseo de heroísmo, pero ante esa luz cegadora, Rael no saltó hacia ella. Se quedó quieto y, derramando lágrimas, le dio la espalda a la esperanza de rescatar a Ana Kitty y a los demás que aguardaban en la oscuridad. No os emborrachéis de heroísmo. Su rugido, quemando sus lágrimas, golpeó a Lefilla. No hay que emborracharse con heroísmo. Sus angustiadas palabras, pronunciadas con sangrienta convicción, dejaron una débil marca en la mejilla helada. El color carmesí goteaba de los puños cerrados de Rael, apretados hasta el punto de romper la piel, mezclándose con la sangre de Lefilla. Alicia y los demás se quedaron congelados. Cruz, que escuchó junto a Rael las últimas palabras del héroe, tembló y se mordió el labio. A su lado, Narvi derramó lágrimas en lugar de Rael. Finalmente, Lefilla bajó la cabeza. La fuerza la abandonó y se derrumbó. Reconoció que Rael, que había decidido ser un cobarde, tenía más razón que ella, que había querido elegir el orgullo, sin ofrecer afirmación ni oposición, y sin plantear más objeciones. Lefilla se liberó del agarre de Rael mientras él se daba la vuelta bruscamente. Corre tan rápido como puedas. Date prisa. Rael se convirtió en un dictador improvisado. Aferrándose a la sombra inalcanzable de su líder, patéticamente la pegó sobre sí mismo y dio la orden. Alicia, Cruz, Narvi y los 3 elfos siguieron su orden. Ellos se retiraron, huyendo de Finn y los demás. Rael y su grupo se retiraron del piso 60 a su máxima velocidad. Lefilla, arrastrada por Rael que la sujetaba por la muñeca, miró hacia atrás por encima del hombro. Las lágrimas corrieron por sus ojos color zafiro y susurró repetidas disculpas. La mano de Rael, temblando, mientras luchaba por contener sus propias lágrimas, agarró su muñeca con tanta fuerza que le dolió. Saliendo de la fisura que servía de camino de conexión, siguieron avanzando hacia arriba. Consiguieron llegar hasta el piso 59 sin incidentes. El aterrador viento había desaparecido, no aparecieron perseguidores y el grupo de Rael corrió por el espacio y saltó al camino que conducía al siguiente piso, pero en el piso 58, lo que les esperaba allí era una escena sacada del infierno. Monstruos coloridos, y un enjambre masivo de ellos, como si anticipara la huida de los cobardes. El espíritu corrupto había escondido sus tentáculos, no en el piso 60 sino en los niveles superiores, asegurándose de que nadie pudiera escapar. Incluso si Arya lograra escabullirse, el espíritu la capturaría y la devolvería junto con los maltrechos aventureros. El grupo de Rael no pudo atravesar ese monstruoso muro. Sin los héroes no podrían atravesar esta trampa mortal. Da la vuelta. Dirígete al camino de conexión más lejano. Muévete. Aún así, los cobardes siguieron luchando. Se lanzaron hacia adelante antes de que comenzara el ataque, pero fue inútil. La horda de monstruos cargó uniformemente contra los aventureros, y el insecto gigante verga se preparó para arrojarles un líquido corrosivo. En el momento en que la muerte se acercó a sus ojos. Sigue adelante. Con un rugido atronador, una sombra misteriosa atravesó el techo y descendió sobre el enjambre de monstruos coloridos. Con un estruendo ensordecedor, temblores y salpicaduras de carne, la horda fue destrozada. El grupo de Rael se giró a mirar, atónitos, y vieron una sirena solitaria en su campo visual. De ninguna manera. Sinos, esa es. Rey. Cruz gritó al monstruo que hablaba lenguaje humano, y Alicia gritó su nombre. La sirena Rey, atacando a los monstruos con una onda sónica estridente, no tenía ningún rastro de compostura mientras respondía gritando. Continia,
Alicia-san. Déjale esto a él. Entre las enormes nubes de polvo que se elevaban desde el centro de la horda, Lefilla lo vio claramente, el brillo aterrador de la matanza en esos ojos, y la silueta del minotauro negro azabache. Más allá de esto, nuestros parientes han creado un camino. Síguelo derecho. De lo contrario, serás aplastado. ¿Correr? Espoleado por la cíplica desesperada de Rey, Rael no dudó en correr hacia adelante. Alicia, incapaz de siquiera dar las gracias, se volvió hacia el camino que la conectaba. Al mirar hacia atrás, vio a la sirena Rey volando directamente hacia el dragón Valgan que estaba naciendo en medio de la horda, para aliviar la situación. Carga sobre él, que luchó contra los monstruos, aunque sea levemente, y mantener la retaguardia con solo 2. Sigue moviéndote. Incluso en el piso 57, el infierno continuaba. La vanguardia del espíritu corrupto pareció como un enjambre interminable de hormigas. Los monstruos nacidos de la mazmorra, ajenos a la difícil situación de los aventureros, atacaron sin descanso. En medio de todo esto, los monstruos armados tallaron una inica y dolorosamente estrecha ruta de escape. Todo fue orquestado por Fels, quien había estado monitoreando el progreso de la batalla a través del óculo de cristal ahora destruido. Fue el sacrificio desinteresado de los Sinus, quienes habían percibido las anomalías de la mazmorra. Los monstruos armados, gritando un lenguaje humano crudo, se erigieron como muros para proteger al grupo de Rail. Un Sinus cayó ante la visión periférica de Raúl, disuelto en cenizas tras ser rociado con un líquido corrosivo. Detrás de ellos, se escucharon los estertores de muerte de otro. Temblando con cada respiración y con la vista nublada por las lágrimas, los cobardes corrían. Alicia sollozaba desconsoladamente, sin poder ocultar sus lágrimas, llorando por el sacrificio de monstruos, indignos como aventureros, indignos como humanos, por eso tuvieron que retribuir este sacrificio. Date prisa. Familia Loki. En la entrada del camino al piso 51, un lagarto Sinus maltratado gritó mientras luchaba solo, empujándolos hacia el piso 50. Los rugidos de los monstruos ya les habían dicho lo que les esperaba. El campamento base, situado encima de una losa de roca, arrojaba innumerables columnas de humo. Cerca de allí, varios cuerpos enormes se habían desplomado y habían dejado de moverse. ¿Podrían ser formas femeninas? Lefilla y los demás se quedaron boquiabiertos ante los monstruos coloridos incompletos que aún no se habían convertido en demi-spirits, como el que Ais había derrotado en su expedición anterior. Corrieron al campamento. Charon, Rail. Lo siento. No pude protegerlo. Cuando llegó el grupo de Rail, Charon, que estaba a cargo, se tambaleó hacia ellos, golpeada y destrozada. La escena detrás de ella era sombría. Entre los muchos heridos había miembros de la familia, aventureros de otras facciones y herreros, más de lo que los sanadores de la familia Diansech podían curar. Retirarse 50 pisos con tantos heridos y regresar a la superficie. Imposible, le dijo la razón a Rail. Ahí nací, el cobarde tuvo que elegir, convirtiéndose en un cobarde que llevaba el peso. Tuvo que soportar los pecados y las responsabilidades que le aguardaban. ¿Qué pasa con el capitán? Reorganicemos la unidad lo mejor que podamos, regresemos a la superficie a toda velocidad. Comprendido. Charon no cuestionó a Rail, quien intentó ponerse la máscara de su líder ausente. Sin pedirlo todo, confiaron su destino a la decisión de Rail. Varias sombras de dragones de piedra gárgolas y nos que volaban en círculos sobre nuestras cabezas gritaron como si estuvieran emitiendo una advertencia. Desde el extremo sur del piso, el suelo se partió en dos y aparecieron 3 nuevas formas femeninas simultáneamente. Antes de que alguien pudiera oponer resistencia a Rail, toda la alianza de facciones se vio obligada a retirarse por completo, y así comenzó la desesperada huida acompañada de desesperación. Sigue adelante. El piso 49, custodiado por los poderosos, fue superado sin víctimas. En el piso 44, donde aún aparecían los monstruos coloridos, se produjeron las primeras bajas. No me mires con esa cara, familia Loki. Me enfermas. Ya que dejé atrás a Riberia, no puedo morir sin un propósito. Así que, te lo dejo a ti. Por favor, sálvala. Reía, Sama, perdóname. En el piso 40, 2 guerreros Einerhard dieron sus vidas con palabras desdeñosas, sacrificándose por la unidad golpeada. Mientras Alicia intentaba seguir a sus compañeros caídos, Lefilla la bofeteó y la arrastró hacia atrás. Las lágrimas nunca pararon. No me dejes atrás. No me dejes, maldita sea. Maldita sea. Vete, Rail. En el piso 37 los heridos empezaron a caer y morir. La máscara del cobarde que llevaba Rail, empapada en sangre, empezó a gritarse, pero nunca abandonó su condición de cobarde.
Los monstruos de la mazmorra, ignorantes de todo, eran crueles como la muerte misma. Rael North, no te equivocas. Y luego, yo, Meluna Trea, un alfa del bosque Yenite, el hada de la sabiduría, lo juro por el gran árbol sagrado. No te equivocas, en el piso 34. Meluna cayó, murió. Su ataque sacrificial protegió a la unidad, incluso cuando los últimos guerreros e Einerjar restantes cayeron al cumplir su misión final. Meluna, a pesar de estar gravemente herida y cubierta de sangre, le dio a Rael una sonrisa que se sintió cálida a pesar de sus heridas, y lo afirmó. Si hubieran logrado regresar sanos y salvos a la superficie, podrían haberse convertido en aventureros que se reconocieran entre sí, pero ese futuro nunca llegaría. Uno de los seres queridos del cobarde se había ido. Oh, en el piso 30 ya no era posible continuar. La persecución incesante de los monstruos coloridos no se había detenido. No importaba cuán profundamente estuvieran acechando, eran una marea imparable. Mientras las plantas carnívoras cargaban, el cobarde, soportando el peso de la culpa y la responsabilidad, intentó confiar el futuro a una muchacha elfa con cualidades de heroína. Todos, a la carga. Por aquí, familia Loki, pero no le permitieron morir. La élite de la familia Ganeisia, enviada bajo las órdenes del dios Uranus, intervino a una velocidad aterradora desde la superficie, negándose a dejar que el cobarde pereciera. Nos encargaremos de las plantas carnívoras. Sube a la superficie. En el piso 27, los coloridos asaltos finalmente cesaron. Aunque aquellos con quienes habían compartido comidas y vínculos nunca regresarían, es como la pesadilla del piso 27. En el piso 20, el jefe del puesto avanzado de Rivira, que había sido movilizado, murmuró algo. Nada estaba claro. El piso 18, el piso 13, el piso 10, el séptimo piso. Con la respiración agitada, los miembros pesados como el plomo y el cuerpo y la mente a punto de desmoronarse ante el alivio de haber llegado a una zona segura, no podían detenerse. Si se detenían, no pagarían a quienes se habían sacrificado. El cobarde se convertiría en un sinvergüenza verdaderamente inútil. Entonces, corrieron. No permitir que la mazmorra que ya había tomado tanto, tome más. Corriendo y corriendo, continuaron hasta el final, junto al elfo de cabello ámbar que lo siguió hasta el final, llevando la cobardía hasta su conclusión. El primer piso. El viaje duró 5 días, una velocidad inimaginable en circunstancias normales. Y sin embargo, familia Loki, 8 bajas, familia Hefestos, 5 bajas. Familia Diansecht, 1 baja, familia Freya, 3 bajas, del resto de familias en conjunto, 4 bajas. En lo que pareció un solo momento fugaz, perdieron a muchos. La certeza de que un héroe habría evitado las víctimas. La verdad es que con las princesas de la espada podrían haber regresado ilesas, mientras el autorreproche pesaba sobre el alma de Rael, amenazando con hacerlo caer de rodillas. El cobarde tomó prestada la fuerza de muchos y sacó a la superficie a 57 miembros de la alianza de facciones. El cobarde, el sinvergüenza, Rael North, corrió hacia la luz de la superficie. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.